En este video vamos a poner a prueba el sistema de conducción autónoma del Tesla Model 3. Aprenderemos cómo funciona realmente este sistema y si es tan confiable como dicen. Quédate conmigo para descubrirlo juntos y acompáñame en un recorrido lleno de sorpresas y un poco de nervios, ya que estaremos confiando en la tecnología para llevarnos a nuestro destino. No te pierdas ni un segundo de este emocionante experimento. Veremos cómo se desempeña en la vida real y si será capaz de evadir los obstáculos del día a día al manejar. Acompáñame en este viaje mientras exploramos juntos los límites de la tecnología de conducción autónoma del Tesla Model 3. ¿Qué tal amigos viajeros? ¿Cómo están? Yo soy Francisco y bienvenidos a otra edición de Unboxings y Trayectos. El día de hoy siguiendo pues con nuestra revisión del Tesla Modelo 3. El día de hoy vamos a hacer un video que muchos de ustedes me pidieron al ver que publiqué el video del Tesla, y se trata de que el automóvil se maneje solo. Quieren ver cómo es que funciona ese sistema y pues hoy, el día de hoy, les voy a mostrar cómo es que funciona. Así que pues quédate aquí conmigo, vamos a sufrir juntos y a ver qué tal funciona este sistema. Y bueno amigos viajeros, pues aquí estamos ya dentro del Tesla Model 3, modelo 3, a punto de comenzar este experimento. Les voy a decir que la verdad sí me siento un tanto aprensivo, porque la verdad es que yo no le tengo tanta confianza a este sistema. Es curioso porque con el automóvil en el que nos subimos en Los Ángeles, el Robotaxi, el Waymo, a ese sí le tengo más confianza, porque pues ya han hecho bastantes pruebas donde pues obviamente tuvieron que tener el permiso del gobierno para operar. Aquí con Tesla aún está en beta. Básicamente lo que nos está diciendo es que nosotros somos los conejillos de Indias y por eso sí me da un poquito más de nervio, pero vamos a ver. Con el automóvil en estacionamiento, pues vamos a elegir la opción de piloto automático. Y sí, aquí está Full Self Driving, que es supervisado. Aquí nos da la advertencia que bajo nuestra supervisión el Full Self Driving nos puede llevar a cualquier lado. Va a hacer cambios de líneas, va a elegir intersecciones y va a navegar alrededor de otros vehículos u objetos. Va a hacer vueltas en derecha e izquierda y nos requiere que estemos bastante atentos, porque esto no es un coche autónomo, nos dice ahí claramente. Nos dice que no nos confiemos y que la cámara de la cabina, esta de por acá, pues nos va a estar vigilando de que tengamos los ojos en el camino en todo momento. Así que pues sí lo va a hacer un poco interesante. Yo no voy a sostener el volante para nada. Ya le vamos a poner que sí. Pues a ver, vamos a ver. Le voy a poner a navegar. Vamos a ver a dónde. Vamos a ir a la playa de Pismo Beach, que nos lleve hasta allá. Pues ahí ya elegí mi ruta. Y bueno amigos viajeros entusiastas de los coches eléctricos, de los coches Tesla, ya he elegido mi ruta. Ahorita vamos a comenzar el viaje autónomo, no completamente autónomo como nos dice la descripción, aunque yo creo que solamente están cubriendo sus bases para que no los vayan a demandar en caso de un accidente. Ojalá que no ocurra ningún accidente ahorita que les estoy mostrando esto. Yo creo que es la única y última vez que voy a utilizar esta función, porque la verdad, como les digo, no le tengo confianza. Pero bueno, pues vamos a ver qué tal nos va. Pues para activar la función ya tenemos nuestro destino y simplemente le vamos a comenzar manejando el automóvil. Ya estamos circulando y ahorita que vayamos en el camino le voy a dar el comando a que comience esta aventura. Aquí ya está activado. Se supone que ya ahorita se está manejando solo, está manteniendo la velocidad de acuerdo
al coche de enfrente. Esa línea azul que nos está mostrando en pantalla, pues es básicamente la indicación de que el automóvil ahora mismo se está manejando solo. Aquí está mi mano, aquí está mi otra mano sosteniendo la cámara y vean, sí, allí hay un cruce de peatones y el automóvil, vamos a ver qué es lo que hace. Se supone que tiene que ir con cautela y de hecho sí, lo está haciendo. Nos dice que le apliquemos un poquito de fuerza al volante porque quiere estar seguro de que vamos todavía poniendo atención. Eso es lo que esa luz azul significaba. Y vean, sí, allí va el coche. Pues de acuerdo a la velocidad del carro enfrente. Ahorita vamos a ver, ya que entremos a una velocidad más alta, qué tal nos va. Yo mantengo mi visualización 100% hacia enfrente porque la cámara me está vigilando y quiere que todo esté correcto, que no esté teniendo ningún tipo de distracciones. Y aquí ya viene un alto que pues a ver, vamos a ver qué tal lo ejecuta. Uy, se le acercó demasiado a ese camión, Aquí ya es nuestro turno. Sí, me dio un poquito de nervio allí, amigos viajeros, porque sí se le acercó demasiado a la caja de ese camión enfrente de nosotros. Sí me dio un poco de nervio. Y bueno, aquí ya vamos aplicando un poquito más la velocidad más alta. Ya vamos en carretera. Y pues hasta ahorita parece que todo bien. Y de vez en cuando quiere que le aplique presión al volante para que el automóvil sepa que aún estamos atentos, alertas a lo que el coche está haciendo. Y la verdad es que sí me da un poco de nervio porque pues es que es un poco difícil no tener el control a pesar de que vamos aquí en el lado del conductor. Ahí ustedes pueden ver que no tengo ni los pies en los pedales, ni siquiera estoy sosteniendo el volante, más que salvo cuando me lo pide para que el sistema pues esté pues contento de que sí estoy poniendo atención. Qué tecnología, la verdad, amigos viajeros. Pues ahorita aquí no hay demasiado tráfico, por lo que pues tampoco no estoy tan nervioso. Aunque sí, pues de todas formas, ya saben ustedes que manejando siempre puede ocurrir cualquier error. Aunque parece que el automóvil está haciéndolo todo correcto hasta el momento. Y la verdad es que yo sí me pongo nervioso con esto, porque como ya les había dicho, en realidad no me siento tan cómodo porque ya he visto una que otra ocasión donde este sistema sí ha fallado y sí ha resultado en uno que otro pequeño accidente. Tampoco han sido accidentes tan malos, pero sí pues llega a dañar el automóvil un poco. Vean, como ustedes podrán observar, estamos en una área de agricultura donde pues hay bastantes. Ahí había un bache bastante pronunciado, sí me dolió. Y sí, esas son las cosas que yo como conductor hubiera evitado. El automóvil simplemente le pasó por encima y sí se sintió bastante pronunciado, pero bueno. Pero como les decía, sí, esta área salen bastantes camiones de carga y pues hay que tener un poquito más de cuidado. Vean, pero hasta el momento pues todo lo está haciendo bastante bien. Aquí no sé por qué nos estamos parando. Aquí nos pide que pongamos la mano en el volante. Como ustedes pueden ver, la velocidad es de 55. Yo aquí ahorita iría a 60, pero el automóvil va a 48. No sé a qué se deba, pero bueno, pues le estamos cediendo la confianza al coche para que haga su trabajo por sí solo. Y ahorita acá en este tramo hay bastantes curvas, subidas y bajadas.
que usualmente pues yo le desactivo el cruise control porque pues no se puede tener activado todo el tiempo cuando vas hacia arriba y hacia abajo. Vamos a ver qué tal actúa el coche. Ustedes podrán observar que sí son bastantes colinas, subidas, bajadas, pero hasta el momento todo lo está haciendo correcto. Y vean, aquí está mi mano, para que vean que no les estoy haciendo chanchullo. El coche se está manejando absolutamente solo. Simplemente le tengo que indicar que aún estoy poniendo atención y continúa haciendo su trabajo. Ven, acá hay dos coches que no sé qué están haciendo. Aquí sí se tiene que bajar la velocidad. El coche lo entendió a la perfección y de hecho sí la libró bastante bien. Esta curva a mí siempre me agarra de sorpresa. El coche supo hacerlo bastante bien. Y vean, ajustando la velocidad justo con el tráfico. Qué maravilla de tecnología. Como ya les había mencionado en el video que hice en el Robotaxi, yo hubiera esperado autos voladores primero que un coche que se manejara solo. La verdad es que esta tecnología es sorprendente y aunque aún no le tengo el 100% de confianza, pues la verdad es que sí es muy sorprendente. Uy, aquí está comiendo línea el coche, está muy cerca de la línea en medio de la división y de hecho sí llegó a pisar ahí los pequeños foquitos reflectores, y eso sí no me gustó para nada, pero bueno, le vamos a dar el beneficio de la duda que era por el motivo de la curva. Y pues hasta el momento parece que todo va bien, salvo ese pequeño rozón que casi le damos al camión de carga. Todo hasta el momento va muy bien. Aquí pues tiene que ir con el tráfico enfrente. Si yo hubiera tenido la oportunidad desde hace mucho ya hubiera rebasado. Aquí no se puede, pero hay tramos donde sí te lo permiten, y el coche no está rebasando. Ahí ya parece, está poniendo direccional. Vean cómo se le puso de cerca. Eso no me gusta, amigos viajeros, que se pone muy cerca a los coches. Ahorita ya aumentó la velocidad a 53, vean, y ahí está comiendo raya el coche. Allí no me gusta para nada lo que está haciendo, pero bueno, se lo vamos a dejar de tarea. No me gusta cómo se está acercando demasiado al centro y está de hecho pisando los reflectores. No entiendo por qué, pero bueno, a final de cuentas está detectando todos los coches que van alrededor, y si hubiera habido un coche ahí a un lado, yo estoy seguro que lo hubiera evitado, pero aún así no sé por qué. Una de las pequeñas cosas que no me están gustando. Pero bueno, seguimos adelante en nuestro pequeño experimento. Y pues hasta ahora no me ha regañado por no poner atención. Está detectando que mis ojos siempre están al frente y que cada que me lo pide le pongo presión al volante, por lo que es muy bueno porque creo que solamente te advierte 3 veces y después ya te desactiva la función. Como les digo, yo no pienso utilizar esto de a diario. Me gusta más el sistema de piloto automático, que allí sí tienes tú que tener más control. No va a dar vueltas por sí solo, no va a poner direccionales por sí solo. Simplemente es una mejor opción para carretera, como ya se los había mostrado en el video anterior donde hicimos el unboxing y review de este Tesla Modelo 3, pero aquí tú estás a la merced de las decisiones que quiere el carro hacer, y cada vez que da vuelta en estas curvas tiende a comer raya y no me gusta para nada el hecho de que lo hace. Vean aquí, vamos a ver, bueno, aquí ya lo hizo más en medio,
y de hecho ustedes pueden ver en pantalla en dónde está más o menos la posición en la que se mantiene cuando va manejando. Vean, si ven cómo se acerca demasiado a la raya, no entiendo por qué. Así como se ve en pantalla es lo que está sucediendo acá en la vida real, a menos de que vea un coche. Cuando vea un coche que viene en sentido contrario, sí se aleja más del centro, pero no logro entender por qué razón está manteniendo esa posición tan al centro. Creo que son una de esas cosas que vamos a tener que escribir en los foros oficiales de Tesla y poner nuestra experiencia a cómo vamos utilizando esta función de Full Self Driving. No me gusta, me pone bastante nervioso que se acerca tanto al centro y no sé si vaya a ser uno de esos bugs que después nos vayamos a arrepentir de haber utilizado esta función. Espero que no. Hasta el momento todo bien. Aquí ya nos vamos a preparar a bajar una pendiente bastante pronunciada, y aquí sí quiero poner un poquito más de atención porque usualmente se nos desata el coche, se baja bastante rápido y hay que ir aplicando freno. Pero creo que el coche va a saber exactamente qué es lo que hay que hacer. Y pues sí, vean, al momento ajusta la velocidad bastante para no ir ni tan rápido ni tan lento, de acuerdo a lo que está especificado en el límite de velocidad. Ya nos vamos acercando a esa pendiente y pues como pueden ver, hasta el momento no hemos tenido mayor problema, pero es que también vamos en carretera. Yo creo que esta función en las calles pues sí me daría un poquito más de miedo. Vean, ahí ya está hasta aplicando la direccional, aunque se metió se metió demasiado pronto y tuve que pues compensar. Desactivó el modo de manejo porque yo intercedí y lo tengo que volver a activar. Lo volví a activar, pero eso es precisamente lo que tenemos que estar haciendo, es poniendo atención. Aquí está esta pendiente que les decía, como pueden ver, sí está bastante pronunciada y nos está mandando a 38, 40 de velocidad y se acerca demasiado al centro. No entiendo por qué, pero bueno, mientras detecte al tráfico que viene enfrente, pues todo bien, creo yo, aunque sí me da bastante nervio. Esto es precisamente lo que quiero ver. Vean, que se mantenga a la orilla, no al centro. Eso es lo que un buen conductor defensivo tiene que hacer. Mientras esté en medio de la línea, pues yo muy contento. Acá vamos a llegar a otra parada, un alto de 4 calles, y ahí ya está ajustando la velocidad de acuerdo al tráfico enfrente. Hasta el momento les voy a decir que sí, aunque es sorprendente ver cómo se maneja este coche, también aún así sí me pone bastante nervioso porque no es tan responsivo como debería serlo. Y ahora entiendo a la perfección por qué el sistema de arranque nos decía que tenemos que estar 100% atentos a lo que pues está haciendo el coche, porque pues nunca se sabe en realidad pues para dónde vamos. Ven aquí, ¿qué está haciendo? Se paró demasiado temprano. Era para que se hubiera parado más en la línea, pero bueno, y las vueltas las da muy recio, bastante veloces. Pero en fin, vean, se está parando muy lejos de la línea del alto. Aquí vamos a esperar el tráfico. Y no dejó pasar ese coche completamente. No lo sé, amigos viajeros. El automóvil hace muchas cosas que no me gustan a mí como conductor. Está dejando muy pocos espacios, está siendo muy agresivo en las vueltas
y no se para donde se tiene que parar. Y a lo mejor esas son quejas que yo tengo, que a lo mejor otro conductor sí estaría acostumbrado y yo por manejar de otra cierta manera no. Pero pues lo que el coche está haciendo de aquí de vez en cuando a veces no me gusta para nada. Ven, ahí ya, aquí vamos en una calle residencial y sí está detectando todo lo que hay alrededor. Los coches, las líneas y hasta los peatones que hay en las banquetas. Vean allá, acá hay un cruce de peatones hablando de... Y pues aquí sí tengo que poner bastante atención porque no quiero que no lo vaya a detectar a alguna persona y en una de esas nos vaya un poquito mal. Aunque sí, el coche pues es bastante responsivo, bastante inteligente, pero no hay que confiarnos al 100%. Vean, aquí nos está indicando que están haciendo trabajos, obras en el camino. El coche lo sabe y bajó la velocidad a 30. Por lo que no sé si va a tomar la desviación o va a seguir adelante. Ahorita vamos a ver qué es lo que hace. Uy, aquí los coches están estacionados muy pegados a la carretera. Aún así, pues el coche ha sabido responder bastante bien. Y pues aún no encontramos problema alguno. Ahí ustedes pueden ver, el coche va manejándose por sí solo. Y la verdad que es una locura este sistema. Uno de los usos que sí le veo a esta función es que si de repente tú estás enfermo, no sé, por alguna u otra razón no puedes manejar y no hay nadie en casa, te subes a tu Tesla y le dices que te lleve al hospital. Ahí yo creo que sí sería una muy buena opción para este tipo de funciones, porque pues ahí, aunque todavía tienes que estar un poquito más atento, pues no te tienes que preocupar tanto en estar, digamos, 100% pues operando el automóvil. Simplemente poner atención y pues aplicar frenos en caso de que lo necesite, pero el coche te puede llevar a un hospital. Bastante conveniente si lo vemos de esa manera. Y pues ahorita hasta el momento el coche sigue manejándose solo, pidiéndome que esté atento. Y vean, no me gusta aquí cuando llega a este tipo de paradas. Vean que bruscamente aplicó los frenos. Sí se le escabulló la luz amarilla, pero aún así está pues completamente atento a todo el tráfico que ocurre. Aquí estamos esperando la luz que cambie a color verde para seguir avanzando. Ahí ya cambió y ahí ya siguió adelante. Nos sigue pidiendo que estemos alertas y pues ya casi estamos llegando a nuestro destino sin mayor inconveniente, aunque la mayoría de los tramos que tomamos fue en carretera. Pues yo creo que estaría un poquito más nervioso si fuéramos en una calle principal, porque allí sí tenemos que estar súper atentos tanto a los coches como a los peatones, como bicicletas y niños que se vayan a soltar corriendo en la calle. He visto pruebas de algunas personas que han hecho simulaciones de niños, de gente corriendo a la calle precisamente, y de acuerdo a la velocidad que el automóvil vaya, a veces no se alcanza a parar, por lo que pues sí, es una cosa de que siempre tenemos que estar muy atentos. Como ustedes ya vieron anteriormente, sí tuve que deshabilitar el sistema porque se metió a la línea de dar vuelta muy pronto, demasiado pronto, y pues ahí sí nos resultó que tuvimos que tomar el freno por nuestra propia cuenta y después volver a habilitar la función. Vean, sí, esto es a lo que me refiero, cómo se mete la gente. Y el coche bien que supo, sí se hizo un tantito más al centro, por lo que pues bien por el coche. Pero vean, esto es lo que no me gusta: cuando llegamos a estas intersecciones aplica los frenos
muy bruscamente. No llegamos al lugar bajando la velocidad, sino que aplica los frenos completamente, y eso es una de las cosas que, digamos, no me gustan del todo. Aquí esperando la luz verde una vez más, mientras vemos todo el tráfico que está ya al frente, pues fielmente replicado aquí en la pantalla para el sistema de manejo del coche. Y pues fuera de ese posible rozón que le íbamos a dar al camión de carga, pues no he visto gran cosa de la cual me tenga que preocupar. Ya está en verde y ya va el coche avanzando. Seguimos adelante. Nos pide que estemos atentos al coche. Ahí ya detectó a la corredora y al ciclista. Y pues vamos otra vez en carretera. Vean, manteniendo una velocidad de 34 millas por hora en un máximo de 40. Pues hasta eso que, bueno, ya iba a decir que mantener la velocidad baja, pero no, sí llega a igualar el límite de velocidad. Y pues ahorita vamos en 40 de 40 máximos. Nos estamos acercando al santuario de mariposas monarcas, que ya hace algunos años atrás les mostré en otro de mis videos. Allí ustedes pueden observar que hay bastante gente yendo a ver una de las, pues se puede decir que las atracciones de esta área, de las mariposas monarcas. Y vean, pisando otra vez línea, manejando sobre los reflectores. No entiendo por qué tiene esa fijación de acercarse tanto al centro, cuando pues tenemos todo este espacio del lado derecho. Pero en fin, esto es lo que este coche automóvil quiere estar haciendo. En fin, vean, ahorita ya estamos llegando a nuestro destino. Vamos a tener que entrar a una velocidad de calle una vez más. Y aquí sí ya hay más gente, más peatones, más ciclistas, más tráfico. In 1,000 feet, turn right onto Main Street. Ya con las luces en rojo, entrando a este pueblo de Pismo Beach, pueblo playero, que pues en estos momentos sí debe haber bastante gente, porque pues es el verano. Ahí está en verde la luz, arrancándose el coche, pero manteniendo precaución. Ahí quiere dar vuelta a la derecha, pero no se puede porque es un solo sentido. Así que sí, lo rectificó y vamos a seguir adelante. Now turn right onto Main Street. Ahí con los obstáculos de gente. Y pues ya básicamente hemos llegado a nuestro destino. Onto Price Street. Y bueno, amigos viajeros, pues ya he parado el automóvil. Hemos llegado a nuestro destino después de este pequeño experimento, después de estar viendo pues cómo opera este automóvil, este coche, con su sistema de full self driving.
Como pueden ver, estamos en la bonita ciudad de Pismo Beach y hay bastante tráfico. Aún así, el coche supo sortear todo obstáculo. Les voy a decir una cosa. El sistema sí es bastante responsivo, bastante inteligente, pero aún así me estresa demasiado. Me estresa de una manera que tengo que estar atento, viendo a todos lados, cosa que no sucede cuando tú vas manejando y vas en control, porque pues tienes reflejos. El automóvil no sé si de verdad tenga esos reflejos que un humano tiene que tener, ya que pues no anticipa cosas. Cuando llegas a una luz roja, el coche pues se para de golpe, no llega despacio, no empieza a bajar la velocidad con tiempo, sino que al llegar a la luz roja, ¡pum!, se para, y eso es una de las cosas que no me gusta. Otra de las cosas es que al momento de dar vuelta lo hace de manera muy rápida, muy brusca. Ya vieron también que se acerca demasiado a la línea de en medio y va pisando los reflectores, cosa que tampoco me gusta. Las conclusiones que saco de todo esto es que para ir en carretera, si vas cansado, pues yo creo que te puede ayudar de cierta manera. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que si te vas quedando dormido o si no le haces caso, agarrar el volante cuando te lo pide, te va a desactivar el sistema y te va a dejar de todas maneras chocar si es que ibas a chocar. Para mí, la mejor opción es el piloto automático. Ya sé que suena un poquito contradictorio y son los nombres que Tesla le pusieron a estos sistemas, pero el piloto automático es básicamente lo que mi coche de Toyota tiene, que es manejo asistido. Es básicamente lo que es. Ahí pues tú le pones un nivel de velocidad que tiene que seguir y de acuerdo a los coches que vienen enfrente baja la velocidad, pero no se está, digamos, gobernando solo. Todavía da vuelta, curvas y esto y lo otro, pero no es tan estricto como ir manejando por sí solo. El sistema que acabamos de utilizar se llama Full Self Driving o manejo automático completo. Pues más o menos la traducción. Este es más estricto. Quiere que más o menos, creo que son 30 a 40 segundos. Quiere que vayas indicándole que todavía vas atento, tocando el volante y no separando tu vista del frente. La cámara en la cabina te va observando todo el tiempo. Y si llegas a faltar a una de esas indicaciones, pues te va a apagar el sistema. Cosa que el piloto automático no hace. Ese es más como un cruise control. Y para mi gusto personal es muchísimo más completo. Y muchísimo más confiable. Ahora, si vamos a hablar de que si este sistema puede ayudar en una emergencia, claro que lo puede hacer. Simplemente tienes que mantener tu mano en el volante, el carro te va a llevar a donde tú le digas y pues no te tienes que preocupar de gran cosa. Fuera de allí, no lo sé, para mi gusto no lo utilizaría así. La verdad es más estrés el que estás cuidando que no le vaya a pegar a algo, como al camión que casi le damos ese rozón, o que un peatón se te vaya a atravesar. Pues ahí ya son cosas que tú tienes que estar siempre 100% atento. Y si tú quieres disfrutar, manejar el coche, pues no te recomiendo que utilices ese sistema. Y bueno, amigos viajeros, pues allí está nuestra experiencia utilizando el sistema de Full Self Driving. La verdad es que yo pues quedé bastante estresado. Ya tenía la idea más o menos de que no me iba a gustar para nada esta experiencia. No se siente tan cómodo ni tan seguro como el Waymo, y la verdad es que pues está más estresante porque tú tienes que poner más atención a lo que sucede con el automóvil. Lo digo precisamente porque pues el hecho de que tienes que estarte cuidando de los peatones, de los ciclistas, de los automóviles, pues no es una manera de disfrutar tu coche. La verdad sí me gusta bastante cómo se maneja el coche y cómo llegas tú a librar tantos espacios, objetos y desafíos, pero yo prefiero conducir el coche por mí mismo. Pero bueno, pues yo me voy a despedir. Antes de hacerlo, quiero agradecerte por todos esos me gustas que me dejas, por darle clic a la suscripción y compartir el video con tus amigos. Ya sabes que eso siempre me ayuda bastante y yo siempre te lo voy a agradecer. Yo soy Francisco y recuerda que mañana nos acordemos de ti, solo depende de ti. ¡Hasta la próxima!